Imagina esto, el mundo se está acabando. Los noticieros dicen que el sol ahora quema todo lo que toca. Te encierras en casa, apagas las luces y solo escuchas el zumbido del televisor mientras afuera todo se derrumba. Pero cuando llega la noche, alguien toca la puerta. Dicen ser humanos, dicen que solo buscan refugio y tú tienes que decidir si creerles. Porque en la televisión también dijeron algo más. Hay criaturas que se hacen pasar por personas y si les dejas entrar, te reemplazan. Pero tampoco puedes quedarte solo, porque la soledad es casi una sentencia de muerte. Esa mezcla de miedo, paranoia constante y duda es exactamente lo que logra este juego. Esto es No, I am not a human. No, I am not a human es un juego indie que convierte la desconfianza en su motor principal. Durante el día, puedes moverte por tu casa, hablar con los huéspedes que dejaste entrar la noche anterior y ver la televisión, donde los noticieros intentan dar pistas para conocer a los visitantes. Tienen los dientes demasiado blancos, evitan mirarte a los ojos, sonríen de forma extraña. Y lo más interesante es que estas pistas no son útiles, son muy ambiguas. ¿Qué tan blanco es demasiado blanco? ¿Y si la sonrisa solo es un gesto? ¿Y si lo estoy malinterpretando todo? De pronto te das cuenta que estás analizando a cada persona como si fuera una amenaza, sus gestos, su comportamiento, su forma de responder. Este juego te permite revisar a los huéspedes, pero tu energía es limitada. Tienes que decidir a quién analizar y a quién dejar pasar. Y sí, incluso puedes revisarte a ti mismo, porque en este juego llega un momento donde ya no confías ni de tu propio reflejo. Y eso es lo brillante. La paranoia no solo está en el personaje, está en ti. En este juego no necesitas gritos ni monstruos para darte miedo. El terror aquí es psicológico. Estás encerrado mientras el mundo afuera se destruye. Y cada persona que toca tu puerta podría no ser humana. Las pistas se vuelven confusas, las historias no encajan y la paranoia empieza a apoderarse de ti. No sabes si el enemigo está afuera o sentado frente a ti. No hay jumpscares, no hay sangre, solo la sensación de que algo no está bien. Cada noche cambia, el silencio, la tensión, los pasos que escuchas pero no ves. De pronto, alguien toca la puerta. Hay un soldado que te dice que hay una base donde están protegiendo a los humanos sanos, o una madre que llora con sus niños en brazos, o un desconocido que te está ofreciendo comida, pero sonríe demasiado. Tú decides abrir o no abrir. Cada decisión puede cambiarlo todo. Si dejas entrar a alguien peligroso, todo tu grupo puede morir. Si lo rechazas, puedes quedarte completamente solo. El juego no te da certezas, y ese es su mayor terror. No sabes quién miente, quién teme o quién simplemente ya no es humano. En No, I am not a human, el miedo no viene de lo que ves, viene de lo que imaginas. Lo más aterrador de este juego no son los visitantes, es lo que el juego te hace a ti. Al principio solo desconfías de los demás, pero conforme avanzan los días, tus decisiones cambian. Empiezas a actuar más frío, más lógico, menos humano. Y ahí está el punto del juego. No, I am not a human no trata de sobrevivir al fin del mundo. Trata de sobrevivir a ti mismo, a tu propia humanidad. Cada decisión deja una marca. Empiezas a sentir culpa, empatía, desconfianza. Y lo peor es que todo eso se mezcla. El juego tiene múltiples finales y un enfoque narrativo que depende completamente de ti. Tus vínculos con los huéspedes pueden cambiar. Puedes encariñarte con alguien, puedes cuidarlo y perderlo en cuestión de segundos. Los sonidos, las luces, la atmósfera, todo está diseñado para hacerte sentir vulnerable. No es terror de gritos y sangre, es un terror existencial, donde te das cuenta de que no hay nada más peligroso que una mente humana con miedo. No, I am not a human no es solo un juego, es un
experimento sobre la paranoia, la empatía y la pérdida del control. No I Am Not a Human no habla del fin del mundo, habla del fin de la confianza hacia los demás y de uno mismo. No hay monstruos escondidos en la oscuridad, solo personas o cosas que se comportan demasiado como personas. Y eso es lo más perturbador, porque al final no sabrás si ganaste o si simplemente te convertiste en aquello que temías. Este juego no se limita a asustarte, te hace pensar, te incomoda y te hace dudar de ti mismo. Si te gustan los juegos que te dejan con más preguntas que respuestas, te recomiendo No, I Am Not a Human. Apoya a su creador porque este tipo de ideas merecen seguir existiendo. Y si lo juegas, prepárate para descubrir qué tan humano eres realmente.